Dios tiene un espacio preparado para ti. Una cita con Dios. Recibe un mensaje de fe, esperanza y amor. Una cita con Dios, en la voz del pastor Octavio Moreno. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bendición poderlos saludar esta vez e invitarles para que se suscriban a este canal, a aquellas personas que no lo han hecho todavía. Eso nos bendice y nos ayuda porque queremos también recibir sus comentarios, sus preguntas y poder compartir de una manera edificante en este programa. En el programa anterior estuve hablando acerca de un asunto que me preguntan con frecuencia: ¿qué es el reino de Dios? Hoy quiero hablar de otra pregunta: ¿cómo entrar en el reino de Dios? No solamente hay que saber qué es, sino también cómo participo, cómo puedo entrar en el reino. Hay una expresión muy interesante en el Evangelio de Juan, que Jesús recibió la visita de un religioso fariseo llamado Nicodemo, un importante de la sociedad de esa época, y era un hombre importante en la sociedad, y vino a hablar con Jesús y le preguntó algo así como: ¿cómo puedo entrar yo en ese reino, eso que usted enseña? Y Jesús no se puso a comentarle acerca de la doctrina ni los fundamentos. Le dijo algo muy concreto: usted necesita nacer de nuevo. Nicodemo pregunta: ¿y cómo puedo hacerlo yo? ¿Cómo puedo volver al vientre de mi madre y volver a nacer? Jesús le dice en el capítulo 3 y el versículo 5, dice concretamente lo siguiente: Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, a la pregunta ¿cómo entrar en el reino de Dios? Es por medio de un nacimiento, un nuevo nacimiento espiritual, con un encuentro con Dios, un encuentro real. No es un cambio de religión, no es asistir a una iglesia, no es tener una Biblia, no es hacer oraciones. Es un encuentro personal con el Señor, el cual le lleva a ser hijo de Dios y le da el derecho de entrar en el reino de los cielos. Así que esa es la forma o la respuesta para la pregunta: ¿cómo puedo entrar? Por medio del nuevo nacimiento espiritual en un encuentro con el Señor. Jesús estaba enseñando a sus discípulos en una ocasión y él les dice lo siguiente según el Evangelio de Mateo capítulo 18. Y estaban discutiendo los discípulos quién sería el mayor en el reino de Dios, y Jesús les dice: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y dice Jesús que llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y les dijo: de cierto les digo que si ustedes no cambian su manera de vivir y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla y vive como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Cuando Jesús dice que llamó a un niño y les dijo a sus discípulos: si ustedes quieren entrar en el reino de Dios, tienen que volverse como niños, creer y actuar como niños, no cuestionando a Dios, no haciendo cosas indebidas, sino como el niño es crédulo, obediente y sumiso entonces a sus padres. Asimismo, Dios dice que debemos volvernos como niños para poder entrar al reino de Dios y no creernos los más grandes, los más importantes, los mejores, los que lo sabemos todo. No, es con humildad que se necesita entrar en el reino de Dios. Pero aquí nos lleva a otra pregunta, y es que cuando hablamos del Evangelio de Mateo, él enseñó muchas cosas interesantes allí en ese Evangelio, y según nos cuenta en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5, hay una expresión muy interesante, y dice allí en el versículo 19 y 20, quiero mencionar, dice que el que enseña acerca del reino de Dios no correctamente, entonces
le impide entrar en el reino de los cielos. Pero dice el versículo 20, yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, que eran religiosos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Note que Jesús está diciendo aquí dos verdades. En el 18 dice que debemos volvernos como niños y aquí dice que debemos hacer justicia y vivir vidas rectas delante de Dios mejor que los religiosos, que los fariseos y los saduceos que se creían como los mejores. Debemos nosotros hacer justicia mejor que ellos para poder entrar en el reino de los cielos. Así que esta es una enseñanza muy concreta para entrar. Pero hay un versículo más que me llama la atención y está en el capítulo 7 de Mateo, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Notemos los tres versículos que hablan de cómo entrar. La pregunta del fariseo, de Nicodemo, es ¿cómo puedo entrar yo? Y el Señor le dice, vuélvase como niño, sea sencillo, humilde y crea lo que yo le digo, vuélvase como niño. Segundo, dice en Mateo 5:20 que debemos hacer justicias y vivir vidas rectas para poder entrar en el reino de Dios mejor que los religiosos, que los fariseos, que eran hipócritas. Dice, ustedes tienen que cambiar y vivir diferente. Y en tercer lugar, dice que no todo el que dice Señor, Señor, el que es religioso, el que va a la iglesia, el que cumple con ciertos ritos, no todo el que dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, que para entrar en el reino de Dios, llenando estos requisitos, se tiene que hacer la voluntad de Dios para poder entrar en el reino de los cielos. Que Dios nos ayude a entenderlo y poder entrar y disfrutar de todo lo que Dios tiene allí para nosotros los creyentes en el Señor. Mi tiempo se fue y me tengo que despedir invitándoles para otro programa acerca de estas enseñanzas importantes. Bendición para todos y hasta nuestro próximo programa. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.